Gracias por estar conmigo nuevamente en esta charla en la cual hay, hay cosas que siempre se quedan al margen de una plática de algún tema. Alguien me dijo que muchas de esas cosas las invento y no es mi intención decir mentiras. Simplemente abro una página de mi vida, doy vuelta a la hoja y empiezo a hablar las cosas que en un punto me hicieron sufrir, en un punto me hicieron, pues, estar viviendo esa situación, transportarme a ese momento en el que yo sufrí o en el que yo era abusado físicamente, me refiero a que me golpeaban, pues un niño, y siento que a veces no estamos, nunca, más bien yo nunca estuve preparado para lo que venía. Me refiero a lo que venía porque en el tiempo en que yo crecí, en el tiempo en que como adolescente empecé a ir a la escuela, o sea, desde que empecé a la escuela, realmente mi familia o mi padrastro o mi mamá o quien haya sido el que estaba a cargo de mi vida nunca me preparó para una vida de adulto. Las condiciones en las que yo navegué por la escuela o por la vida no fueron las mejores y por consiguiente no estaba preparado. No estaba preparado para empezar una nueva vida. No estaba preparado para asumir responsabilidades como padre. Y lo digo porque he tenido, he tenido una charla bien profunda con alguien muy cercano a mí y que me hizo, pues me abrió realmente su punto de vista de cómo vivió conmigo. Yo no sabía que le hice mucho mal y no necesariamente físicamente. Ahora me doy cuenta que el, el dolor que a mí me produjeron y que me infligieron durante mi niñez y mi juventud, yo lo pasé en la siguiente generación. Ahora me doy cuenta que no es necesario golpear a una persona, no es necesario humillar a una persona para transmitir el dolor que uno trae. Y me siento muy mal porque las personas en las que yo afecté, la persona que es parte de mi vida, es parte de mi nuevo comienzo, estuve muy mal. Pensé que el proveerles una estabilidad emocional en lo que yo pensaba que era suficiente. Era suficiente el que ellos tuvieran un techo, una casa donde estar, que tenían no lujos, pero tenían lo básico para salir adelante. Y se me escapan muchos factores que influyeron en mi nueva etapa de cuando yo empecé a tener familia. Definitivamente nunca estuve preparado para tener hijos. La cruda realidad en la que la cruda realidad que vi ahora que me despertó de un golpe. No podía creer que había infligido dolor a mi familia de cierta manera, en las que no hubo violencia, no hubo lo que yo pasé. Y esa es una equivocación muy grande de mí, que pensé que porque no, no las, no usaba, nunca usé violencia,
o nunca usé malas palabras. Eso no quiere decir que ellas no les transmití mi dolor. El dolor se manifiesta de diferentes formas. Ah, hay unas muy sutiles en las que un hijo tiene que asumir una actitud de perfección para que no desencadenaran cosas que no se podían evitar. Y sé que está muy, muy confuso lo que les digo cuando la primera generación, en este caso soy yo, en la que vengo de un ambiente muy violento, de abusos, de cualquier forma de abusos hacia mí, y el pensar que encontrar una pareja con la que yo iba a empezar una nueva vida, se iba a terminar ese tipo de abusos. Y estaba mal porque, no sé, realmente yo pensé que el hablarles con amor a mis hijas, el proporcionarle de joven, de niños, el amor que yo no tuve, proporcionarles alegrías. Por un tiempo funcionó porque eran niños chicos, se sentían que el padre que tenían era el superhéroe y les llenaba su mundo cuando estaban chicos de amor, tiempo, pero ahí no termina la situación. No termina porque ya cuando entraron a la secundaria, a la preparatoria, ya, había situaciones en las que teníamos que, pues mis hijas, la presión de la escuela. Para poner en contexto todo esto, necesito irme más atrás, irme hasta el origen de por qué yo tuve que cambiar de ambiente, porque el ambiente en que yo estaba viviendo de joven era tóxico. La gente que me rodeaba conocía mi pasado y conocía mi historia de abusos y no era más que el muchacho que no, nunca lo aceptaron, que me veían y sentían lástima por mí en la calle. Estoy hablando de mis vecinos. Entonces yo tenía que cambiar radicalmente todo, empezar desde cero. Y yo no lo sabía, simplemente lo intuía. Y las cosas se fueron dando cuando mi madre definitivamente se separó de mi padrastro y tuvo que emigrar. Tuvo que irse definitivamente de, de la ciudad. Se fue sola. A mí me dejó un tiempo solo. Bueno, de por sí yo estaba acostumbrado a vivir solo, a proveerme solo las cosas. Y fueron como 2 años en los que mi madre no la vi por un tiempo. Entonces, ese fue tiempo en el que yo estaba cursando la preparatoria. Y trato de acomodar las cosas para que no haya confusión. Y en el lapso en que yo estuve solo, yo vivía solo en un cuarto, iba a la preparatoria y como podía buscaba trabajos para proveer mis cosas, mi comida. Y en ese tiempo yo conocí a la que eventualmente fue mi esposa. Yo no quiero entrar en ese tipo de áreas porque no me corresponden a mí hablar. No tengo el permiso y respeto todo. Respeto la integridad, respeto la privacidad de las personas que me rodean, pero voy a tratar de ser más apegado a lo que a mí me pasó, lo que mi persona concierne. Eventualmente tuve hijos y
Y los hijos, pues, que tuve, yo los quiero, los sigo amando mucho, son parte de mi vida. Y me fui con esa idea de que mis hijos crecieron en un ambiente, y los he platicado con ustedes, que les proporcioné lo más que pude a mi capacidad, a lo que yo intuía que era lo mejor como padre, el saber que ahora yo tenía que poner el ejemplo, ahora es el tiempo en que yo dije, esto no va a pasar en mi vida, no lo voy a reflejar. Y en mi mente pensé que sí lo hice, el no usar violencia con mis hijos, el no darles lo que necesitaban para que ellos estuvieran bien en la escuela, y los empujé a lo más que daban. Y creo que el haberlas puesto en otras oportunidades que yo nunca tuve, esa era mi idea de que yo iba a ser mejor familia, poner a mis hijas o mis hijos en ese ambiente donde las oportunidades para los jóvenes están, que yo nunca tuve. Pensé que ese era la ideal, eso era el, pues, como mi realización como padre, saber que estábamos bien con mi esposa. Y pasaron muchas cosas en ese lapso que no quiero ahorita meterme en situaciones, pero lo que yo me quiero enfocar con ustedes es que sepan que por mucho tiempo, que mis hijas fueron a la escuela, se graduaron, hicieron su vida, su carrera. Definitivamente fue un gran paso, un logro para mí saber que esas esas personas que son eventualmente jóvenes, adultas, tenían esa capacidad ya de que yo nunca tuve, esas oportunidades que yo nunca tuve, y pensé que era lo mejor, era, era, era como la culminación de tanto esfuerzo por parte de mí y de mi esposa en sacar a a mis hijos adelante, y que tengan una nueva, mejor vida que yo, que tengan mejores oportunidades que yo, que no estén expuestas a violencia. Claro, en la sociedad uno no puede a un hijo envolverlo en una burbuja que nada le pase. No, definitivamente no es eso, no es lo que quiero decir. Pero lo que quiero decir es que ellos, mi familia, mis hijos, estuvieron en el lugar en el que había oportunidades, en la escuela, en la universidad, donde quiera ellas tenían oportunidades, pero a lo que veo que en el proceso de que ellas estuvieron en esa situación, sufrieron mucho, y sufrieron porque yo no pude hablar con ellas, yo no pude expresarles el amor que yo sentía por ellas. Yo pensé que sí, que el convivir con ellas, reírme con ellas, era parte de hacerlas sentir que, hey, te quiero mucho. Pero el despertar, la cruda realidad de que yo realmente no fui una persona que les proporcionó ese amor a mis hijas, me rompió el corazón. Me sentí muy mal cuando me hablaron, una de miembros de mi familia me habló conmigo, y definitivamente creo que era el momento, ya como adultos, que se enfrentaran a mí. Bueno, no es que se enfrenten a mí con una espada y capa y vamos a... No, cuando digo enfrentarse a mí es hablar las cosas civilizadamente en las que yo fallé, en las que ellas sienten que había lagunas que no, o pausas en la vida en que ellas no saben por qué actué de la forma en que actué. No es que haya violentado a las personas, simplemente en que ellas realmente no conocen mi pasado. Mis hijas no conocen, por ejemplo, nunca les hablé de mi vida, de la universidad, de la escuela, de mis amigos. Ellas dicen, ¿por qué no sabemos nada de ti? Nunca hablaste de tu pasado, nunca hablaste de quién eras,
sus raíces. Y yo me quedé muy sorprendido porque es verdad. Pero esa plática que me resuena y todavía me sigue resonando, hay hay muchas cosas que yo quisiera hablarles, pero no les puedo dar la versión en la que realmente la cruda realidad que yo pasé. Y lo que yo hice es que todo eso que yo pasé, no lo escondí, pero lo guardé muy dentro de mí y tuve mucho cuidado de que no saliera a flote, porque yo no quería contaminar a mi familia con esas situaciones. Yo no quería que mis hijas supieran que su padre había sido, pues, que había vivido una infancia muy terrible. No, no tenía el valor es más, el simple hecho de que yo tuviera problemas de chico y que me pegaran y a veces que no lloraba, aunque me dolía, fue como una coraza que yo usé durante toda mi infancia, mi juventud. Y esa coraza sí se quedó ahí en mi vida, en la que cuando hemos tenido, que yo tenía problemas fuertes por la sociedad, por lo que haya sido, no es que haya robado, no es que haya asaltado, pero había problemas que yo tuve en el trabajo y todo eso, accidentes, por ejemplo, de mi amputación. Realmente, nunca me vieron llorar. Claro, estaba mal, pero mis hijas llegaban y me veían y me decían que iban a estar bien, que voy a salir adelante. Pero nunca vieron una persona que se quebrara, nunca vieron a una persona que llorara, que sacara sus sentimientos. Y se los he platicado en unas ocasiones que mis sentimientos no era capaz de recibir un halago, pues algo que me dijeron, hey, qué bueno, eres muy bueno en esto. No podía y no puedo. Y eso, a la larga, perjudicó. Perjudicó porque mis hijas se sentían que realmente yo no tuve amor para ellas y eso me rompe el corazón el saber que no no tuve esa capacidad de demostrar mis sentimientos, pero yo les he dicho que ahora que estoy en vida, que todavía estoy en mis cinco sentidos, en que todavía podemos hablar, dialogar y darles las respuestas que ellas necesitan saber. Todavía estoy a tiempo de cambiar esas cosas que necesito hacer y es la cruda realidad cuando uno vive en un ambiente tóxico en en el que la maldad, el dolor está todo el tiempo presente y uno lo trae dentro de uno y cómo es posible que eso se pueda transmitir a las siguientes generaciones simplemente por no estar preparados. Yo pensé que tener todo, que estuvieran todo para ser exitosas, tener una vida mejor, era mi obra maestra, por decirlo así. Y, y me quedo sorprendido de que no hice las cosas, que me quedé corto, que fui la persona que les infligí dolor y no precisamente con golpes, sino que mis hijas o mis hijos pensaban que tenían que actuar perfectamente para no defraudar a nadie, tenían que actuar de diferente manera en la escuela, en cualquier actividad que ellos tenían que desarrollar, tenían que estar bien porque sentían la presión de una persona como yo. Y creo que no debí de haberlas empujado mucho, presionarlas a que terminaran una escuela, una carrera, pero yo tenía miedo a que ellas no fueran mejores que yo, tenía miedo a que ellas no pudieran hacer mejor vida que yo, porque de donde yo vengo no existen segundas oportunidades. Mi vida de juventud no es que se haya perdido, no es que se haya
gastado, se haya quedado atrás, pero hay momentos muy tristes en los que yo veo y necesito hablarlos, necesito que alguien escuche las cosas que yo pasé y me dicen, pero aquí estábamos. Nosotros no éramos unas personas que estábamos como retratos, sabíamos que tenías problemas, pero nunca los hablabas. Y eso a mí me duele mucho porque en el mismo momento ellas también se sienten que nunca las quise y eso me parte el corazón que, que haya quedado a la mitad de lo que pensé que era lo mejor. Y lo estoy trabajando. Es un dolor que traigo, es un dolor que todos los días me dejó, me sacó de mis bases, definitivamente, y no tenía palabras para expresar las cosas que me decían que yo fallé, no, me quedé en shock, porque ¿cómo es posible que toda mi vida he pregonado que los hijos, denle lo mejor, ayúdenos, no los abandonen? Yo era el primer persona que fallé. Y se los digo porque quiero que estén conscientes de que el dolor que produce o el dolor que nosotros traemos es contagioso y lo vamos a transmitir a las otras generaciones que vienen atrás de nosotros. Si no estamos preparados, si no buscamos ayuda psicológica, si no soltamos esas cosas que traemos dentro de nosotros, no podemos apreciar cosas, no podemos estar listos para la felicidad. Yo ahora me doy cuenta de que tenía que encarar mis demonios, tenía que sacar los esqueletos de closet que tengo para poder ser mejor persona y proveer mejor felicidad a mis hijas que no se las pude dar. Ahora, pues es un golpe que me han dado y no me he recuperado, sinceramente. Eh, estoy meditando, pues está repasando en mi mente qué pasó, dónde fallé, por qué hice infeliz a las personas que más quiero en este mundo. Y yo se los paso al costo porque si ustedes tienen esa oportunidad de darles eso a sus hijos, háganlo. No se demoren, no esperen mejores condiciones para decirle a los hijos lo mucho que los quieren. No necesitan dinero, no necesitan cosas grandes, simplemente necesitan darles tiempo y hagan mucha comunicación con ellos porque ellos no saben lo que ustedes están pasando. Ellos no saben el dolor que ustedes tienen, al menos que lo hablen. Al menos que hablen y todo llega a su tiempo. No empujen las cosas, no empujen a sus hijos. No traten de ser los mejores que uno. No cometan esos errores que yo hice porque a la larga creo que eso va a repercutir. Yo le doy gracias a Dios que todavía hay momentos en los que ellos me pueden mirar a los ojos y me pueden decir las cosas que realmente les afectó en la vida, para que yo dé una explicación, para que yo hable con el corazón en la mano y decirles, es que actué por esto y por esto. Y si en verdad hay comprensión y si se escuchan con esa intención de que realmente vamos a sanar, es necesario y es doloroso escuchar las cosas que nosotros hicimos y aceptarlas. Tener la humildad de aceptar las cosas que hicimos mal y que si hay tiempo de hacer nuevos lazos, hay que empezar a hacerlos, pero tenemos que pasar por dolor para poder apreciar la felicidad. Dicen que un diamante es una piedra preciosa, pero tiene que pasar un proceso para depulir, para que realmente brille. Y esa es una alegoría o una metáfora en la que yo me pongo y que tengo que sacar todos esos errores que hice y me duelen. Y créanme que es un dolor que muy diferente al que había experimentado. He experimentado muchos dolores, pero un dolor emocional, un golpe de alguien que tanto amas. Y no es que no me levante, me voy a levantar y todavía tengo la oportunidad de remendar cosas y aquí estoy. Tengo que encarar
mis acciones. Tengo que tener la humildad de aceptar las cosas que hice mal, darles una explicación el por qué actué así. Y dependen de ellas o de los hijos que realmente vean la sinceridad o solamente ellos saben, pero no hay un libro, no hay una guía para enfrentar ese tipo de cosas. Simplemente hay que apoyarnos como las cosas que yo les estoy explicando a ustedes. Eso es lo que se puede hacer. Gracias por haber escuchado su podcast favorito, El Diablo Vive Aquí, donde hemos sido testigos de las desgarradoras historias de una familia. Si quieres compartir tu historia, escríbenos a El Diablo Vive Aquí podcast gmail.com. Gracias. Se despide de ustedes su amigo Oscar Ríos. Gracias.